Teniendo en cuenta que la edad contemporánea, o también conocida como la era de las revoluciones, ha sido una de las más intensas y rápidamente ha cambiado el mundo desde los orígenes de la humanidad, la cultura no ha sido ajena a estos cambios. La cultura floreció y se diversificó enormemente en la edad contemporánea de la mano de las recién adquiridas libertades humanas. En su mayor parte se liberó también de los yugos morales de la religión, sumamente debilitada luego de la obra evolucionista de Charles Darwin. La separación entre Iglesia y Estado se produjo del todo en casi todo el mundo, y el arte burgués abandonó los ámbitos académicos o religiosos para convertirse en parte de la sociedad de consumo. Esto significó entrar en contacto con las nuevas formas de comunicaciones masivas como prensa, radio, televisión e Internet. Antes de la Edad Contemporánea, durante la Edad Media, surgieron diferentes movimientos e ideologías como el Renacimiento y la Ilustración, que resultaron de gran influencia en el arte, en la sociedad y en la política, y que impusieron nuevos valores humanistas como el concepto de los derechos humanos. Esta nueva forma de pensar se propagó de manera rápida y contribuyó al estallido social y revolucionario en diversas sociedades. Una de ellas fue la Revolución Francesa. Según estas características, se puede pensar que la cultura influyó de manera determinante en la participación ciudadana, en la toma de decisiones que involucraran el bienestar colectivo y la búsqueda de equidad en la sociedad. Esto a través de reclamos sociales, manifestándose a través del arte, como la música, la poesía, la literatura, la pintura, entre otros. La política en la edad contemporánea del siglo XX está marcada por la confrontación de potencias que al inicio de la Primera Guerra Mundial, denominada la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia, un conflicto que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6 millones de víctimas civiles. Este se da por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Las alianzas de las potencias centrales, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, los cuales terminaron ganando la guerra. Después surge el fascismo, fundado por Benito Mussolini en 1921. Se proponía como tercera vía ante el comunismo y el liberalismo. En el año 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi y el Imperio de Japón, por medio de la conquista militar, pretendían dominar Europa y Asia. Esta se basó en el anticomunismo y la insatisfacción del orden mundial. Después surge el neoliberalismo, que pretende reducir al máximo la intervención del Estado en aquello que respecta a lo económico y lo social. También surge la democracia participativa, donde los ciudadanos pueden incidir en la toma de decisiones de carácter público. Esto también se da porque en el año 1948 la ONU dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se da los nuevos movimientos sociales que señalan transformaciones globales, como son los ecologistas y los feministas. En los aportes a la salud, cada vez se hicieron más normales los equipos de investigación con sus laboratorios y el apoyo a los hospitales. También se marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, como el descubrimiento de los grupos sanguíneos, que permitió establecer criterios de compatibilidad sanguínea entre los seres humanos y salvar millones de vidas. La patología, que contribuyó a cómo reaccionan y se transforman distintas partes del cuerpo durante las enfermedades. Y la asepsia. A lo largo del siglo XX se ha practicado la esterilización de herramientas y superficies médicas con diferentes técnicas como vapor, calor seco, los rayos UV y gas. Bueno, yo empezaré a hablarles de algo muy importante que es la globalización de la economía, la cual se dio principalmente con el fin de la Unión Soviética. Se le llamó así a la desintegración de las estructuras políticas federales y socialistas soviéticas,
que culminó con la independencia de las 15 repúblicas entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Con el fin de dejar de lado el estancamiento tan grande de la economía soviética, este líder, Mikhail Gorbachev, inició un proceso de apertura política y reestructuración económica, en el que había sido un Estado totalitario unipartidista. El 8 de noviembre de 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se unieron en un decreto y acordaron disolver la Unión Soviética y reemplazarla por una forma de unión voluntaria conocida como la Comunidad de Estados Independientes. El muro de Berlín, el cual fue el método que utilizaron para separar a Alemania, lo derrumbaron como símbolo de disolución de la Unión Soviética. Bueno, ahora sí pasando más como a la economía, esta se empezó a marcar por la industrialización y el capitalismo, que esos dos empezaron a ir de la mano. Entonces se empezó a dejar de lado la agricultura y la artesanía como economía y apareció la economía de la manufactura y la mano de obra especializada, así como las fábricas también. Entonces en estas grandes fábricas se empezaron a tener grandes niveles de producción y así se empezaron a reducir los tiempos de espera, porque como se empezó la mecanización del trabajo, se incrementó la productividad, entonces por esto los tiempos de espera eran más cortos. También se empezó a dar paso a una sociedad de clases, en las cuales estaba la clase alta, la clase media y la clase baja, que eran los más pobres o los que trabajaban como para, mejor dicho, sobrevivir. En esta época también hubo un gran desarrollo en la medicina, en el transporte y la tecnología, y empezó a haber una gran libertad en las relaciones comerciales y se inició una lucha por el control de materias primas y el dominio de los mercados. Bueno, otras contribuciones a la salud fue la aparición del microscopio, de la vacunación, de la anestesia, de algunos trasplantes de órganos y el fonendoscopio. También se empezó a estudiar más a profundidad el genoma humano. Otras contribuciones a la salud pública fue, por ejemplo, que el señor Philip Pinel empezó a hacer tratamientos para enfermedades mentales. Se dio la creación de los asilos en el año 1804. Y en esta época también aparecieron los hospitales eclesiásticos y los hospitales de la caridad, que en estos eran donde llegaban las personas como de muy bajos recursos, cuando ya estaban como muy mal y pues morían allá. Mejor dicho, era como su lecho de muerte. En el año 1870 se empezaron a crear los seguros sociales y la Asociación Americana de la Salud Pública empezó a promover campañas de conocimiento y atención temprana para las personas y también campañas de prevención. Y algo muy importante también que se dio en esta época fue la Declaración de los Derechos Humanos,